Y allá atrás hay otra sorpresa. Blanca desde el principio nos había solicitado y habíamos hablado siempre de las protecciones. Y las protecciones, las herrerías son bastante costosas, el acero subió mucho. Pues es que realmente casi no la ves, ¿verdad? O sea, realmente tú... Pues ya cerrado, ya cerrada la de esta, pues ya no se ve. A ver, platícanos, ¿cómo hiciste entonces esta obra de arte? Que es la estría. La moldurita esa la hice con este Serchaira. Todo, ya está todo, hasta allá. Nos falta que, pues donde falta donde pongan el piso, falta de hacerle la estrella. Pero mientras tanto van llegando unas puertas bien bonitas para la señora Blanca, bien padres, así como las pidió el arquitecto. A ver, ¿qué pidió el arquitecto? Cuéntame. El arquitecto pidió marcos con una entrecalle, Híjoles. ahí está la entrecalle, y pidió que la jamba fuera del espesor del muro. Entonces aquí los tenemos. El material es de madera de pino también. Y, ¿qué más? Y bueno, ya tendríamos que pasarnos entonces a la puerta. Una puerta de MDF aproximadamente de como 7 milímetros, si no me equivoco. Y pues de piso a techo, la puerta. Entonces luce más elegante todavía. Todavía no está puesta, ya se ve elegante. Se ve muy bonita. Se está juntando aquí los supersónicos con los picapiedra. ¿Cómo estás? Bien, también. Hola, Blanca. Bienvenidos. Feliz Día de las Madres. Gracias. Hola a todos. Hola. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Marisa, Mucho ¿cómo gusto. estás? Mucho gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, ya estamos de vuelta, ya ahora sí. Qué Todo bueno. listo. Hola, ¿cómo estás? Sí, 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 Edgar, mándalo todo para allá. Un placer. Ay, qué bueno. ¿Qué tal se ve? Súper. ¿Cómo estás, señorón? ¿Qué onda, amigo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Ay, Blanca. Bien, qué gracias. bonita. Ahora sí. Chale. Qué bonito. Qué súper. Está precioso. El lunes ya organicé camioneta. Ya organicé camioneta. Ya está la gente también lista. 2 días ocupamos de trabajo para tener completamente tema de piso cerrado y ahorita listos para ver detalles finales de closets y estarte montando a final de la siguiente semana. Ay, wow. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Muy Entonces, bien. Ah, para listísimos. Los que preguntan, ahí va. Ahí va. ahí Muy va. bien. Sí. Sí, es que hay muchas personas pues, que están viendo la serie y que dicen, oye, ya se tardaron mucho, pero que no comprenden que es un esfuerzo importante y es una buena De muchas coordinación. de muchas personas, de muchas empresas. O sea, logísticamente involucra también ahí mucho y importante que no se nos olvide. Construimos casas, ¿no? O sea, no son bodegas, no son, son casas, mil cosas por las que tenemos que ocuparnos, ¿no? Y que construimos casas que, les repito, son trajes a la medida. Sí, sí, sí. No estamos haciendo un desarrollo de 100 casas iguales todas. Todas, O sea, sí, claro. Esos closets que ahorita ustedes van a fabricar Los vamos a hacer a medida. son únicos. Sí, O sí, sí. sea, Muy Los particulares. vamos no a hay hacer. otro que mida igual. A Sí, todas sí, sí. A Sí. todo lo que nos solicitó Blanca, ¿no? Sí, Entonces, todo esto es a medida. particular. Entonces, yo creo que es importante que las personas que están viendo este video, que están pensando en construir su casa, sepan, ¿verdad? Sepan que si vas a mandar a construir tu casa, si vas a contratar a una empresa, a un arquitecto, un ingeniero, y tu casa es única, tienes que entender que que Sí, toma tiempo. ¿verdad? Sí, sí es bien importante, ¿no? Lo bueno toma tiempo. Vamos partiendo de ahí y es un traje a la medida. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer específicamente para esa obra, ¿no? Cuadrillas, materiales, tonos, estilos, ¿verdad? Que si no quieren esperar, yo siempre les digo, si tú estás queriendo comprar una casa y no quieres esperar, Claro. cómprala hecha, ¿verdad? Sí. O sea, Esa hay una oferta, acá Vitare tiene sus casas en venta, Cota Paredes tiene sus casas en venta. Sí. Hay muchas empresas en todas las ciudades que se están muriendo por vender sus Claro, casas. sí. Entonces,
no te metas en problemas y esos ya tienen un precio fijo, ¿verdad? Si te urge algo, casa terminada. Casa terminada. Claro. Y aquí pues se junta, como él dice, pues el esfuerzo de todos los proveedores, ¿no? Que se van sumando poco a poco y también eso va pues tomando tiempo y tomando forma, pues porque el esfuerzo se va acumulando, ¿no? No venimos todos en bola, vamos evolucionando, vamos sumándonos conforme va avanzando la casa. Pero lo que siempre le decimos a nuestros clientes, cuando llega ya la puesta de piso, uy, el avance se ve súper rápido. Ajá. Ya es cuando todo empieza, todas las piezas empiezan a caer en su Embonar. lugar. No se diga ya cuando montes la carpintería, pero sí, ya esta fase ya es la mera buena. Ahí ya José está haciendo la prueba de la moneda. La prueba de la A moneda, ver, amigos, recuerden, ¿la vamos a hacer hoy o está qué? súper bien pegado. Sí, está muy bien pegado. Edgar estaba comentando lo mismo, ¿verdad, Edgar? La instalación está a tiro. ¿Ya los presenté? No. No, a ver. Son buenas, onda, son Mario? buenas ¿Cómo estás? personas ambos. Arquitecto ¿Cómo Edgar, estás? arquitecto José, Marisa. Ustedes están Capitales. colaborando con... Con las puertas. nosotros Ah, padrísimo. igual, con las puertas. Ok, Padrísimo. padrísimo. Vean qué bonitas las Venga, puertas. buenísimo. Ya ahorita empezamos a avanzar Nosotros más. solo queríamos venir a una casa un día. Y ya no, oigan, hagan las puertas. El Abraham les dice, a ver, tú te vas a mochar. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo que? No, pues yo vine a la casa. No, te tocan las puertas. No, muy padre, ¿no? Todos los que están participando. Y pues aquí estamos todos, a ver, Buenísimo. haciendo equipo. Claro. La verdad, con alguien que está haciendo algo muy interesante. Sí. ¿No? Sí, Ahora sí ya empieza la recta final. sí, recta final, más o menos que... La próxima semana terminamos pisos. Sí, Ya estamos tomando medidas de closet. sí. ¿O las medidas se toman esta semana? Las tomamos ahorita nosotros, ya no las llevamos para producción, definimos nada más últimos ajustes. Ajá. Nosotros regresamos el siguiente viernes. Sí Ahí voy a está. necesitar trabajar viernes, sábado, domingo. ¿Ok? ¿Sale? Entonces ustedes instalan Sí. el siguiente viernes Sí. closets. Previo tendríamos que tener fondeado ya. Sí, el lunes entra a fondo. Dale prioridad a las partes estas donde vamos a instalar nosotros Ok. para que lo tengamos listo. Cuenta con eso. Entonces, si la próxima semana ya tenemos primera mano, no va a ser fondo, primera mano Sí, con sí. un primer, Entonces, una pintura muy interesante, luego se las ¿Ah, enseño. sí? Se llama PPG la marca. la conozco muy bien. ¿Sí? Sí. Me dicen que es Ellos, muy buena. ellos adquirieron, bueno, ahorita adquirieron Comex, ¿no? PPG. Ah, sí, Sí. compró Comex. Sí. Pero se quedó Comex con la línea en todo Como territorio económica. nacional, ¿no? Sí, pero PPG adquirió Comex en su momento. Ah, qué bueno. Sí. Pues ojalá que le metan un poquito más de calidad. Sí. Entonces va a ser una mano con el primer de PPG, que lo donó también un Padrísimo. Yo trabajé muchos Carlos años de con allá PPG, de Cabo. en su momento con pintura automotriz. Ándale. Entonces, sí, lo ubico bien. Sí. Sí, buena sí, calidad. sí, buenísima. Pues de hecho mandó pintura para las herrerías y dice que va a Claro, quedar es que es increíble. Es que Ajá. ellos se especializan mucho más en esmaltes, en pinturas automotrices. Más industrial, ¿verdad? Sí, mucho más industrial, ¿no? Por ejemplo, conozco muy bien toda su línea de igualado automotriz y está muy padre. Los equipos de igualado que tienen ellos Ok. son... Se supone, muy a padres. lo que me explicó Carlos, que es de lo mejor del mundo. Sí, sí, O sea, que están fácil. entre... Sí, el top. sin tema. Oye, ya vi Portón, padrísimo, ¿eh? ¿No lo habías visto? No me había tocado. Ah, ¿qué tal? Sí, Mira, sí, vamos. ya lo vi. Y- Aquí en pleno accionar. También me gustó mucho cómo quedó el deslavado. Quedó bien toda Sí. esta plancha, ¿verdad? Sí, quedó muy bien. Sí, quedó muy bien. Todavía la última vez era esto una No, cosa está muy... padrísimo. O tierrita. sea, este sí es Ajá. un portón, pero ¿Qué tal el portón? sí, sí. Y corre muy bien, ¿eh? Los Es lo herreros que que lo está- hicieron. Ahorita Te los voy a que recomendar. los vi correrlo, dije, ay, No, o sea, aquí traje un herrero que era especial para esto. ¿Es el mismo que hizo la puerta de ingreso o es Sí, diferente? es el mismo, es el mismo. no, esto Y está las genial. protecciones también. Y las protecciones de allá. Sí, esto está genial. Está padrísimo. Aparte Sí. el funcionamiento está Sí. diferente a lo típico, ¿no? También. No, ya estamos ahora sí bien enfilados, recta final. Recta final, o sea, Ah, fíjate aquí, bueno, me contactaron los que nos van a apoyar aquí con Blanca con las cocinas. solo Cocinas Gallery. Solo cocinas, sí. Todo se conecta. Sí. Ok. Nada más
pues para hacer sinergia, que a ver cuando nos topábamos, le dije, seguro ahí nos vamos a ver. Entonces, sí, me Tenemos que hacer echaron una una llamada. comidita al final. Sí, colectiva. sí. eso justo estaba Sí, platicando sí. con esta persona, ¿no? Le dije, estaría padre que todos los que intervenimos hiciéramos a lo mejor al final ya una comida de despedida y de bienvenida a Blanca. No, estaría ¿Será que buenísimo. invitamos también a la gente del canal y se nos llena aquí de gente de Guadalajara? Tú solo pon la fecha, a ver quién llega, ¿no? Hola, Jalisco. ¿Sí creen que si invitamos, sí llegaran? Sí tenemos Estoy que seguro. tener algunos 100 seguidores de aquí a Ahí los Guadalajara, ponemos, ¿no? mira, en el parquecito. Qué loco, pues para que la vengan a Está ver. ¿te late? padrísimo. Sí, a mí sí, yo sí puesto. Que se ve, pero se vienen 1000, ¿eh? Sí, Aquí los esperamos. más ambiente, ¿no? Sí. Qué loco. Oye, Chidísimo. muy padre, ¿eh? Estaría padre. No me había tocado ver tanto avance. Esa losa tampoco la habías No. visto, ¿no? No. Sí. Que esa losa nos ayudó Fester. Sí. Sí. Es que, digo, no sé si ustedes ya lo utilicen, pero comercial, Fester Epoxine 200 une cemento viejo con cemento nuevo. Ok. Entonces, para hacer esa losa descubrimos un poquito la trave, le aplicamos el epoxine fresco, le colocas el armado, cimbras y cuelas en el mismo rato que está fresco. Entonces es como un pegamento. Ok. Entonces eso te ayuda, te da una resistencia como de una Muy tonelada, buena una cosa así. adherencia. Sí, pues el Fester ya lo estamos usando, pero ¿te acuerdas el de las regaderas? El El CL52. CL52 para impermeabilizar regadera. Claro. Nosotros en la constructora utilizábamos CR66 en regaderas. Y después platicando contigo, ¿verdad, Ajá. Abraham? Nos platicaste de CL52, ahorita ya lo utilizamos Ya también, lo- CL52. Digo, ahora sí que la variedad de productos está interesante. No se Son- olviden son de muchos ponerle productos. el Festerfelt. Sí, O sea, sí. tienes que proteger porque yo no lo hacía. No. O sea, yo aplicaba el CL52 directo, pero ya después me regañaron y me dijeron, no, tienes que ponerle la mallita La malla. en las esquinas y también Es en los el muros, refuerzo. Vértices, en ¿no? los vértices. Sí. Sí. Sí, a mí me gusta el CL52 por el color, entonces te das muy fácil cuenta si está bien aplicado. Sí. Yo creo que por ahí va también, ¿verdad? Creo que fue buen cambio, Sí, así buena es. actualización. Pues ahí muy bien, vamos, jóvenes. Sí, Queremos ir, Sí. quiero ir a ver todo el sí, recorrido. está los pisos de súper arriba. bien, está súper bien. La verdad es que estoy muy contento con esa instalación. Sí, ¿Ya viste los baños? no los he visto, Vamos a ahorita ver los quería, baños. ahorita Quiero quería pasar. subir. Los Me baños gustó son una mucho, joya. sobre todo, Venga, señora Blanca, usted es o sea, su casa. está bien niveladito. Sí, sí, No, sí. o sea, sí. No, le La queda verdad sí. yo lo veo y por eso te preguntaba el precio. Sí. Me dijiste 650, 600, ¿verdad? Sí, más o menos. Se ve igual de bien que un mármol. Y espérate a que lo tengamos limpio. Digo, obviamente nosotros después de que terminamos la instalación, ya nos vamos con el tema, por ejemplo, arriba, que tenemos el soplo expuesto, Ajá. el chaflán lo detallamos, o sea, Claro. lo dejamos muy bien presentado, ¿no? A ese chaflán nosotros lo detallamos con Redimix para que Ok. quede muy finito. Entonces, todavía falta, ¿no? Sí, Nos sí, falta sí. ese último Que esos son los pedacito detalles. que ahí es donde sacamos el cobre naca. Esos son Ah. los detalles que ellos hacen muy, muy bien. Sí. O sea, ellos tienen Te vamos a siempre mandar un a equipo Don de Árabe. cerradores, le llaman, Ajá. que son 3, 4 pintores, detallistas. Entonces, no te dejan un silicón mal puesto, no te dejan un soclo, ¿sabes? Con la pastita ¿Por qué como te me quedas irregular. viendo tanto? O sea, como para que se entienda que lo hacen muy bien, ¿sabes? Claro. Entonces, creo yo que muchas veces esa es la clave también Aprendimos del nosotros. acabado. Aprendimos nosotros que teníamos que especializar a un grupo de personas para el cierre de casas. Eso. No podíamos, Sí, te no podíamos, simplifica ¿no? mucho. ¿Ustedes también tienen eso? Sí, sí, hay personas que son los últimos que entran a la casa y te facilita mucho porque ya saben a lo que van. O sea, no tienes que dar tantas tienes que instrucciones decirles. y tanto. Sí, ahorita fíjate, nosotros estamos entregando una casa por ¿Qué les digo? Pues semana, es que son cracks ellos dos, ¿no? ¿no? Sí. Una Ahorita casa por semana. Nosotros traemos ahorita una casa por semana y esa cuadrilla es impresionante, ya las El revoluciones volumen con que- las que están trabajando, ¿no? O sea, llega la cuadrilla, le llamamos la cuadrilla SWAT, Sí, sí, sí. y en cuanto llega, se ve, o sea, cada uno sabe a dónde dirigirse Ujú. y es cuando agarra forma. ¿Y qué es lo que más te cuesta trabajo? ¿La limpieza final? ¿El último, el No, primer cierre? no, es que sabes que yo creo que para el éxito está en las semanas previas, ¿no? O sea,
si las semanas previas, 5 o 6 semanas antes de que terminemos, son semanas muy sólidas para sacar todos esos detalles, la entrega va a ser una entrega exitosa, Simple, más ¿no? sencillo. O sea, Sí, sí, se te eh, juntaron muchos detalles, es un Sí, problema. ya al último querer no. sacar todo, sí, Ujú. seguro O sea, está creo bastante que es complejo. importante, tenemos nosotros que ir continuando, o sea, nosotros generamos un checklist. Ujú. Y ese checklist lo vemos justo en este rango de semanas, ¿no? Que hacemos, cargamos líneas, probamos, o sea, Todo es todo es, vivienda nueva, ¿no? sí, Me todo es imagino. vivienda, Todo es vivienda nueva, vivienda sí. nueva. Ok. Entonces tenemos que respetar el checklist. Si respetamos ese checklist, la entrega será una entrega muy sólida, ¿no? Ok. Eh, claro que confiamos en esa última cuadrilla. Sabemos que esa última cuadrilla se va a encargar de darle el sello característico, pero tampoco queremos que entren con tantísimos detalles, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, el siguiente viernes tenemos otra entrega. Esta semana, pues yo estoy mucho en esa casa, muchas horas en el día en Ujú. esa casa, asegurándome de ir sacando todos estos pendientes detalles para que cuando lleguen ellos la última semana, sea una semana limpia. ¿No? Ok. ¿No? ¿Y normalmente dónde trabajas? ¿En qué fraccionamientos últimamente han sido Estamos, más constantes? estamos en todos lados. Digo, Suaré Solares se ha impulsado mucho. Chapultepec. Traemos unas 10 casas por allá en Suaré, Ujú. pero estamos en muchos lados, ¿no? Tenemos en Olivos, en Mítica, tenemos en el sur también, Punto Sur 1, Punto Sureste, Punto Sur Elite, eh, el Edén también traemos varias. Ahorita el Edén entra mucho en juego porque en el Edén traemos unas 12 casas y ya van enfiladas. Ayer apartamos una, ¿no? Ayer vendimos una. Ah, felicidades. Sí, 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 que nos habían dado los clientes un día antes. Imagínense, entonces, Ok. la En fuerza, un día se vendió. sí, la fuerza de venta que generamos, la confianza sobre todo, ¿no? Porque Claro. en cuanto nos confirmaron cita, ya venían muy perfilados del producto que nosotros entregamos. Entonces, Ya. ya generamos nada más ese último recorrido, Ujú. concretamos apartado y ahorita a caminar para O sea, entregar. ¿cómo es tu modelo de negocio? ¿Cómo funciona? Digo, O sea, la por ejemplo. empresa tiene dos ramas, ¿no? Ujú. Inicialmente es la construcción, Ok. ¿no? Ya llevamos casi 15 años en la construcción y fuimos creciendo hacia la comercialización también. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes que son inversionistas también nos solicitaban la venta, ¿no? Naturalmente teníamos que participar en esa comercialización. Entonces, Ok. ya ahorita traemos eso, esas dos partes trabajando. Sin embargo, creo que la mayoría de nuestras ventas son preventas. Oh, No ya. alcanzamos a terminar cuando ya se vendieron. ¿No? Excelente. Sí, sí es un modelo fuerte. Muy bien. Venga, vámonos pues para vamos a arriba. verlo. Adelante, adelante. A mí esta toma me gusta. Hasta la puerta parece que tiene pivote, ¿verdad? O sea, un poquito se viera, gracias al resaque. O sea, pareciera que tiene un pivote ahí. Ah, sí está fregona, ¿eh? Y muchas veces dejábamos, no le hacíamos ese resaque y quedaba la puerta normal eh, y quedaba al centro. Entonces tú ves ese remetimiento, ¿verdad? De la puerta de la jamba. Pero esto se ve distinto. No sé a ti qué te parezca. Es como un equilibrio, porque no es de Vivel, no te metes en problemas tampoco del tipo pues porque es una bisagra normal de libro, ¿verdad? No haces una bisagra tan costosa. ¿Y tú cómo la ves, Pecas? ¿Sí va? ¿Combina con la estría? Sí. Ah, con el piso. Era lo que queríamos, ¿verdad? Sí le hicieron de medio centímetro. Un poco más, ¿ok? ¿Tú de cuánto le hiciste? De centímetro. Poquito más, una línea. ¿Cómo pues? Está bien, está bien. Dejaron esto. Pues se ve padrísimo el baño. ¿Qué tal, eh? Súper bonito. Me encanta los baños.
Nos encantó el piso, lo vamos a agregar a nuestro catálogo de Sí, sí, sí. memoria de acabados. Ese Está piso ya chidísimo. se tiene que quedar, ¿De ¿eh? qué color quieres pintar la pared? ¿O quieren pintar la pared? Dile, por favor, Blanca. 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 La casa de Blanca. Muy bien. La casa de Blanco. Muy Sí, bien. bien, muy Sí, bien. se ven súper los baños. Sí, se ve muy bien. Bonito. ¿Acá qué va? ¿Lámpara? Luz. Sí, Sí. sí, 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 sí. Luminaria de muro. Calux. Calux van a hacer Eso la es lo de donación menos ya. de las Ah, lámparas, de las luminarias. Muchísimas gracias, Calux. Eso es todo. Sí. Esta es una instalación que nos representa, ¿no? O sea, sí, o sea, nosotros siempre partiremos de pieza completa arriba y mandamos el recorte para abajo. Ujú. ¿Ah? Sí, se alinea muy bien Sí. allá, ¿verdad? Sí. Justo en la linternilla. No, quedó muy bien, muy, muy bien. Sí. Entonces ya saca la moneda. Sí, la moneda, la prueba de la moneda. Ya les pedí, pero nadie trae. ¿Nadie trae moneda? No. Pecas, tú siempre traes monedas para los cigarros. ¿Cómo se ve esto? ¡Guau! Sí, sí, sí. Muy, muy Aquí bien. aquí le dimos el otro sentido para que se viera más largo el Siempre pasillo. hacemos eso nosotros, sí. Entonces, pocas familias o pocos clientes se dan cuenta de que cambiamos el sentido. Lo que sí queremos nosotros es que al subir, tú veas la pieza amplia. Completa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente las camas se acomodan así como lo tienes, entonces inclusive en la cama tienes el mismo sentido con la pieza horizontal, Ah, claro, claro, claro. ¿no? Pequeños trucos ahí Ujú, que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? claro. Sí, pero sí, buenísimo. ¿Cómo ves? Sí, ¿Qué tal la recámara? Me gusta muchísimo el look de toda la casa. sí. Es súper amplia además. Sí. Muy ¿Qué- ¿Aquí? piso te duplica en La sensación. la sensación de Ujú. amplitud. ¿Qué estimas? ¿40 días de entrega? Sí, ahora sí ya lo estoy viendo ahí Sí. en junio. Sí, no, Sí. junio tiene que ser la fecha. Sí, en junio. Sí. Ujú. Sí, junio tiene que No ser la llores, fecha. no llores, Marisa. Sí, Sí, junio tiene que ser la en fecha. junio tiene que ser la fecha. Sí, hay que marcarnos objetivo. Sí, es que ahorita No, ya se puede, ¿verdad? sí. Porque no se podía. Hay muchos clientes que luego nos dicen, oye, ¿cuándo danos una fecha? Y digo, chin, es que no puedo dar una fecha hasta no tener pisos, Ajá. aluminios y algo de carpintería. Si no, es bien difícil poderles dar una fecha. Sí. Oye, que fíjate, me dejó pensando mucho. Estuve en Oaxaca y grabé varias casas de 150 metros cuadrados, más o menos 160, que las terminan en 6 meses. Sí, sí, te creo. Antes nosotros entregábamos en 6 meses, Abraham. 150 minutos. Sí, 150 sí, sí. metros, o sea, no están chiquitas. Ahí te va. Me sorprendió Nosotros, muchísimo. como récord, entregamos una casa en Punto Sur en 4 meses, una semana. ¿Ok? Pero requirió de una organización demasiado justa, Exhaustivo. ¿no? Muchas cuadrillas al mismo tiempo, que no es lo ideal. Y lo hicimos por un tema de crédito bancario que ya traía preautorizado el cliente, pero no se puede, no se puede. O sea, Digo, sí, se puede. sí, Sin no se embargo, debe, no se debe. Todo se puede, pero no es lo ideal porque sí todo toma su proceso. Luego puedes tener ahí detalles que luego son retrabajos y Sí. pues no es lo ideal. que no le- Pero pues de que se puede, puede. Sí, Y esas tiene que haber un tiempo, ¿no? Un lead time, Sí. le llaman. Sí. Ahorita estoy leyendo mucho ahí del sistema Toyota y tienes que dejar tus leads. Sí, O sea, entonces, tú di cuánto, ¿eh? Que no sea ni poco, que no sea mucho. claro. Sí. Pero que sea bastante. pero respétalo. Sí, pero que sea lo más acercado a un tiempo que efectivamente se cumpla, ¿no? Entonces nosotros hemos ido aprendiendo en estos últimos años a ir mejorando ese tiempo, ¿no? Que decimos para que estemos lo más pegados posibles a eso, ¿no? No somos perfectos, pero seguimos en un continuo aprendizaje, ¿no? Y eso es algo en lo que nos estamos enfocando muchísimo, definitivo como empresa. Ah, Y la expectativa de los clientes también, ¿no? Siempre tratar de encontrar ese punto exacto, ese sweet spot de la expectativa de ellos de querer estrenar su casa. Siempre es luego Navidad, o Sí, sí, sí. cambio de escuelas, veranos, cosas tipo. Pero sí, pues es encontrar ese tiempo de eficiencia de construcción y la expectativa de los clientes, las dos cosas. exacto.
Pero sí, ¿qué dijiste? ¿En 5 meses? 6 meses. 6 meses. Me sorprendió. Pero fíjate, yo les pregunté en cuánto tiempo les instalan por ejemplo, los carpinteros después de tomar medidas. Me dijeron que en semana y media. Aquí mis carpinteros me tardaron 3 meses. Es que- Entonces, o sea, son distintos los tiempos, no sé. Yo creo que ahí está mucho como la receta, ¿no? O sea, poder controlar esos tiempos en esas instalaciones, carpintería, aluminios, Sí. ¿no? Ahí es donde coco. constantemente Ahí nosotros, te atrasas. pues nosotros tenemos que enfocar mucha de nuestra energía ahí, ¿no? Ahorita con Edith, que es nuestra gerente de fábrica y de producción, trabajamos mucho para tener una certeza en esos tiempos, ¿no? Estaría padre en los próximos videos presentarles a Edith, porque ella definitivo trae ahorita toda esa producción y es algo que es un factor, ¿no? Sí, sin duda. Y como lo dices, ahí están los retrasos. Porque los es el albañiles, coco. mientras tengas tu cuadrilla, ellos construyeron con 4 cuadrillas, 4 parejas. Entonces, con 4 parejas, construyen la casa en 6 meses. Entonces, ya lo demás es responsabilidad de carpinteros, herrerías y Sí. aluminios. Luego ahí y es, pisos, y yesos. digo, hay maestros carpinteros súper top. Nomás sí es un proceso luego, Se trae mucho trabajo. sí, Entonces, sí, un poquito más, pues más extenso el tiempo de espera para los carpinteros del coco. Por eso acá optó por fábricas y todo. claro. Y es que ya si estás haciendo volumen, pues está bien, Sí. tiene toda la lógica empezar a hacerlo tú. Sí, sí, sí. Y nos ayuda a garantizar pues, calidad, tiempo, ejecución, garantías sobre todo. Ujú. Que eso es, digo, dentro de nuestra empresa algo súper valioso, poderle transmitir a nuestros clientes, ¿no? Sobre todo eso, la garantía. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues creo que Ya. hemos terminado. Vamos a ver la puerta. Vamos a ver. A ver si nos regañas. Vamos a ver qué onda. No, la verdad la estoy viendo muy bien.